La Endija, un momento de radio para encontrarnos con lo que no siempre se divisa ni escucha. Bueno, decíamos que estamos re contentos en realidad en medio de algo tan triste, tan fuerte como lo que nos está pasando, de arrancar el programa este año con un amigo querido que cada vez que lo invitamos también, esto queremos decir, cada vez que levanto el teléfono, Juan, ¿podés venir? Ahí estoy, dice. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, y bueno, agradecidísimo. Es un honor para mí que sea el primer programa de La Endija y acá en la Radio La Hormiga, que es la casa de los amigos siempre. Así que bueno, un gustazo. Periodo terriblemente duro que estamos viviendo y me cuesta decir como que es todo lo que pasó, porque hasta hay sospechas que pueda venir por más este 24 con otras cosas desde el gobierno, ¿no? Sí. Lo único que podemos hacer es convocarnos a estar cada vez más juntos, cada vez más fuertes, y bueno, ver cómo es esto de resistir, pero también inventar cosas nuevas. Sí, nos toca, digamos, esta difícil tarea ahora, ¿no? Que es la resistencia, seguir con nuestras tareas permanentemente y más seriamente que nunca, y también proponer cosas nuevas, que es muy interesante. Yo creo que en estos tiempos críticos también son tiempos en donde paralelamente surgen propuestas realmente culturales, intelectuales, que son muy buenas, y que precisamente hay que amplificar, digamos, o tomarse de esas propuestas como un lugar que nos puede llevar a conjugarnos mucho mejor, ¿no? Y a entender mucho mejor este tiempo que estamos viviendo. Yo veía la otra vez lo que fue el concierto por la Radio La Hormiga, todas las personas que se juntaron, lo bueno que estuvo eso, y cada una de las propuestas de estas radios, a mí me parece realmente que es un lugar que sin duda es un lugar de multiplicación y amplificación. Y eso es muy interesante tenerlo, ¿no? Así que a pesar de todo, teniendo estos espacios, estamos vivos y construyendo. Bien, yo pensaba, porque hay muchas que a lo mejor no conocen todo el trabajo enorme de Juan, pero cuando hablo de Juan hablo de un equipo, del equipo argentino antropológico, de antropología forense, y todo lo que significa. ¿Cómo contarle más o menos rápidamente a quienes están del otro lado esto de la recuperación de la memoria histórica y de contrarrestar tanto daño, ¿no? Bien. El equipo surgió en 1984 y surgió no como un desarrollo intrínseco de nuestra disciplina, sino a partir de un colectivo de víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? De familiares de víctimas del terrorismo de Estado que estaban pidiendo en los ámbitos científicos, académicos, si había algún tipo de posibilidad de recuperar identidades a partir de los restos óseos. A partir de ahí hubo toda una movilización de madres de Plaza de Mayo en ese momento, en 1983, 1984. Llega un antropólogo, Clay Snow, a la Argentina, trabaja con algunos restos y fundamentalmente identifica, y no solo identifica, sino que también va a testimoniar en el juicio a las juntas que se estaba haciendo, ¿no es cierto?, por esos años, 1984, 1985 concretamente, y digamos exponiendo científicamente de lo que hablaban esos cuerpos, tanto de la identidad como de la situación de muerte de esos cuerpos. Fundamentalmente ahí coinciden en que había que formar un equipo argentino, un equipo local, que investigase precisamente qué había pasado, qué estrategias utilizó la última dictadura cívico-militar para desaparecer, cómo podíamos recuperar esos cuerpos, cómo podíamos identificarlos y restituirlos a los familiares. Y eso se fundaba en dos pilares. Primero, el humanístico. La desaparición es lo más atroz que puede cometer un Estado, y la desaparición masiva. Y eso lo fundó la última dictadura cívico-militar en
en dimensiones que no fueron previstas absolutamente por nadie, que quedamos absolutamente también todos sorprendidos por la dimensionalidad de la violencia, el terror y las violaciones sistemáticas a todo tipo de derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, la desaparición y la identificación y restitución es un acto humanista, fundamentalmente es parte de una constitución humana. Todo familiar tiene derecho a saber qué pasó, dónde está, y a los muertos rendirle todos los honores, ¿no es cierto?, y todo lo que requiere, de acuerdo a sus tradiciones, una tumba donde poder llorarlo, llevarle flores y recordarlo, ¿no? Y por otra parte, también el otro pilar de nuestra fundación era la justicia. Poder tener y construir a partir de un discurso científico elementos que pudiesen, ¿no es cierto?, ser evidencia en los juicios que se estaban llevando adelante por delitos de lesa humanidad. Que básicamente en eso intervenimos más que nada en un discurso muy generado a partir de 1983, 84, 85, de que fue una guerra. Nosotros, por parte, y eso se utilizaba muchísimo por las defensas de los militares, nosotros podíamos contrastar eso y contrarrestar ese discurso con evidencia científica de que en realidad la mayor cantidad de cuerpos de jóvenes de entre 18 y 25 años que estábamos encontrando, en un 90%, no habían sido víctimas de enfrentamientos, sino de ejecuciones, ¿no? Y que eso, digamos, nos permitía poder calibrar mejor, ¿no es cierto?, la construcción de justicia y también el tipo de construcción que íbamos a hacer acerca de esa última dictadura cívico-militar. Bien. En todo este relato hay algo que no puedo dejar de pensar, cierta cosa que asemeja todo el trabajo de ustedes, que se abraza todo el laburo impresionante de madres, abuelas, ha hecho que hoy el laburo del equipo de antropología forense tenga un reconocimiento en todos lados, porque ustedes han llegado a trabajar no solamente con relación a lo que pasa en nuestras fronteras, sino por fuera también. Sí, hoy el equipo está trabajando en 50 países alrededor del mundo, que también lamentablemente países que han tenido periodos de mucha violencia institucional, política, y que bueno, que dejaron también como saldo miles de personas desaparecidas. El equipo fue uno de los primeros que empezó a actuar con este tenor en Latinoamérica y fundamentalmente con un perfil absolutamente humanitario, ¿no? Principalmente. Y las metodologías y estrategias que empezó a utilizar el equipo, el hecho de que sea un colectivo vinculado también a los familiares, es lo que generó principalmente un reconocimiento internacional importante, ¿no? Y a partir de ahí también fue primeramente demandado por lo que la ex Yugoslavia, por ejemplo, para buscar víctimas también de los delitos de lesa humanidad producidos en ese país en la década de 1990, y después, bueno, en distintos países de Latinoamérica, como El Salvador, como Guatemala, México, y también países africanos y asiáticos que han tenido, ¿no es cierto?, periodos de grandes violencias que también dejaron como saldo miles de personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, ese reconocimiento fue en base también a trabajo, pero fundamentalmente lo que quiero destacar son dos cosas. Primero, que es un colectivo multidisciplinario, y segundo, que siempre trabaja en relación con los colectivos de víctimas, y ese quizás sea también uno de los elementos muy importantes que tiene el equipo. Me refiero, siempre trabajamos con madres de Plaza de Mayo, con abuelas de Plaza de Mayo, y estamos vinculados permanentemente y en un diálogo permanente con ellos, porque si no, no podríamos tener casi ningún tipo de resultados como hemos tenido, ¿no? Así que bueno, fundamentalmente es una tarea colectiva, tanto científica como también de todo lo que aportan los distintos organismos de derechos humanos de nuestro país y de otras partes del mundo. Claro, porque una cosa a tener en cuenta, escuchándote, es la importancia de familiares, ¿no es cierto?, que hayan aportado sus muestras para poder identificar. Exactamente. Y también nosotros, o sea, identificar es comparar dos universos de datos, lo que llamamos las identidades que no tienen cuerpo, que eso es todo lo que nos generan los familiares, nos describen su familiar desaparecido, ¿no? Y eso es una identidad que le falta un cuerpo.
Y los cuerpos son cuerpos sin identidad, que si no tenemos una posibilidad de vincularlos con lo que nos dijeron los familiares, no los vamos a poder identificar. Entonces, por eso esa conjunción de familiares y los datos de familiares con los datos que nosotros podemos proporcionar a partir de analizar restos esqueletales es lo que nos brinda, ¿no es cierto?, esa posibilidad de identificación y restitución. Y claro, y a la vez también, y aprovechamos una vez más esta oportunidad de decir, invitar a la gente a que aporte, porque si no queda ahí eso, lo que vos acabas de decir, queda inconclusa esa, claro, y hay sabemos también que hay familiares que no quieren hacerlo, lo cual también es importante que la gente lo sepa, porque, sí, ¿no? Pero bueno, es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, y por eso también, en ese sentido, nosotros hoy tenemos muchos más cuerpos sin identidad, que nos falta todavía la parte de identidades sin cuerpo, ¿no? Tener una relación con eso. Pero bueno, en ese sentido lo que mencionaste de que hay muchos familiares que quizás quisieron borrar o terminar de una vez por todas con esa historia tan traumática, eso es parte también de lo que nos dejó la última dictadura, ¿no? Entonces hay que entenderlo también como parte de un proceso. Hemos tenido muchos casos en los cuales al principio un familiar de desaparecido por distintos motivos se negaba a dejar una muestra hemática o de saliva para conformar nuestro Banco Nacional de Datos Genéticos de familiares de personas desaparecidas, pero que eso fue variando en distintos momentos, en distintos tiempos, y quizás en otro momento sí estuvieron dispuestos a dejar, ¿no es cierto?, su muestra para que podamos cotejar y podamos identificar esos restos que teníamos aún sin identidad. Y es parte de todo el proceso y la herencia que nos dejó traumáticamente la dictadura, ¿no? La dictadura tuvo, porque eso también nos enseñaron los familiares, nos enseñaron a buscar, a dónde buscar. A partir de las entrevistas a los familiares nosotros pudimos obtener una idea estructural de cómo actuó la dictadura en cuanto a centros clandestinos de detención y también qué estrategias se utilizó para desaparecer personas. Y esos fueron los familiares los que nos permitieron ir construyendo todo ese rompecabezas, ¿no? Y también el hecho de que una de las quizás cosas que ponía siempre en tela de juicio y que era parte de una estrategia de la última dictadura, esto de poner siempre en duda la conducta de las víctimas de desaparición, ¿no? Entonces, mucha gente, y sobre todo gente del interior del país, se sintió como muy mal y muy marginada, ¿no es cierto?, por esta idea de que si desapareció mi hijo es porque andaba en algo raro. Entonces, bueno, ¿no?, que había conductas que de alguna manera fundamentaban la desaparición o que atenuaban cualquier tipo de respuesta o cualquier tipo de exigencia de búsqueda de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, eso lamentablemente es una herencia que en muchos casos todavía continúa y ha sido traumática para muchas familias de la República Argentina que han tenido precisamente desaparecidos víctimas de terrorismo de Estado. Entonces hay que trabajar también con eso. Sí, seguro. Bueno, yo aprovecho y le cuento a la gente que hace 2 meses y medio, 3 meses estuvimos reunidos con Juan, con Ani y con el turco, con Marcelo Jalil, charlando un poco para que Juan nos contara data, experiencia que había tenido respecto del caso Los Urgentes, que este año precisamente se cumplen 50 años. Y bueno, charlamos un rato largo y fue muy, muy linda charla y nos llevamos mucha data y muchos elementos. Y en ese momento, Juan, vos contaste que por esos días andabas un poquito complicado de tiempo porque habían aparecido los enterramientos o habían detectado los enterramientos clandestinos de La Perla. Y entonces quería preguntarte, no qué pasó con eso, sino cómo sigue eso. Sí. Si sigue, si no sigue, ¿cómo anda eso? No, en ese sentido nosotros, lo de La Perla, en nuestro trabajo sobre todo excavamos 3 tipos de lugares, ¿no? Nos tocó introducirnos en 3 tipos de estrategia de desaparición que utilizó la dictadura.
Una eran los simulacros de enfrentamiento y que muchos cuerpos ingresaron como NN en los cementerios más cercanos, ¿no? Y eso lo tenemos prácticamente en todas las grandes ciudades del país. Nuestros primeros lugares de trabajo fueron las tumbas NN de la mayor cantidad de cementerios, ¿no? En Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba. Y otra de las estrategias que utilizó fueron precisamente las inhumaciones en los mismos centros clandestinos de detención. Y esto lo pudimos materializar, evidenciar tanto en el Pozo de Arana, que era parte del circuito CAMPS, ¿no? En La Plata, en Puente 12, en La Matanza, que era otro centro clandestino de detención, en el ex batallón de Arsenales Miguel de Ascuénaga en Tucumán, y en el Pozo de Vargas, también en Tucumán. Aquí en Santa Fe, en lo que se llama Campo San Pedro, que es un campo de entrenamiento militar que queda cerca de Laguna Paiva. Y siempre, desde hacía 20 años, se tenía la hipótesis, por muchos testimonios, de que en La Perla, Córdoba, que fue uno de los centros clandestinos más grandes también de todo lo que se llamó el tercer cuerpo de ejército, ¿no? Había inhumaciones clandestinas. Y no habíamos podido dar con esas, porque en 1984 hubo algunos trabajos, entre comillas, de limpieza de evidencias en algunos centros clandestinos de detención, que eso lo habíamos observado en Tucumán. Antes de excavar nosotros en el batallón de Arsenales Miguel de Ascuénaga, habían removido parte de las fosas que habían quedado ahí. Algunas las encontraron en el 84 los mismos militares para borrar evidencias, y otras las dejaron porque no las pudieron encontrar y las pudimos encontrar nosotros. Y aquí pasó algo similar. Hubo un intento de remoción, digamos, de las fosas, pero se han encontrado una gran cantidad de restos, porque obviamente no excavaban arqueológicamente, sino que excavaban como podían, y una gran cantidad de restos precisamente quedó a disposición, que la segunda etapa que estamos teniendo a partir de haber hallado todos esos restos, que culminó una etapa de excavación grande, están en laboratorio. El segundo paso en laboratorio es poder extraer material genético de esos restos para poder cotejarlos con el material genético que nos dejaron los familiares. O sea, potencialmente podemos decir que tenemos grandes expectativas de que pueda haber, ¿no es cierto?, identificaciones a lo largo de este año que provienen precisamente de los restos hallados en La Perla. Yo me pregunto siempre, 50 años del golpe, de este golpe que lejos de que a uno le amortigüe el horror y la indignación, y cada año que pasa uno puede percibir la bestial estrategia y metodología utilizada por esta gente. Me pregunto si ustedes piensan o especulan, digamos, con que todavía haya buena cantidad o cantidad de lugares donde haya cuerpos de NN, o más o menos buscando en los distintos lugares donde sobrevivientes han ido marcando, que yo es como que, bueno, ya hemos tocado todos esos lugares, a lo sumo puede aparecer algo más dentro de La Perla o algo más dentro de, no sé, de otro lugar, digo. No sé, quiero saber tu opinión. Nosotros en estos llevamos 42 años, cumplimos 42 años este año de trabajo, se han recuperado cerca de 1.600 cuerpos, bien, 400 están todavía en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense sin identificar y el resto sí están identificados. En ese sentido hubo muchísimo trabajo en lo que tiene que ver con relevamientos de cementerios, ¿no? Y excavaciones de tumbas NN, y se han recuperado una gran cantidad de restos y hubo muchas identificaciones provenientes de todos los cementerios del país. Los cementerios tenían una complejidad que era que muchos restos son exhumados y pasados a osarios previamente a nuestra intervención, ¿no es cierto? Y concretamente en lo que son centros clandestinos de detención, seguimos trabajando en Campo San Pedro, seguimos trabajando en La Perla, seguimos trabajando en el batallón de Arsenales Miguel de Ascuénaga de Tucumán, que son lugares que tienen una dimensionalidad enorme. Por ejemplo, Campo San Pedro tiene 1.200 hectáreas aproximadamente, los cuales, bueno, una gran parte puede estar constituida por agua, ¿no? Pero que requiere una gran complejidad para buscar
y también La Perla, al igual que el Batallón de Arsenales también, Miguel de Ascuénaga, ¿no? Entonces, otros cementerios los que nos han pedido son ampliaciones, por ejemplo, de excavaciones. Entonces, lo que tiene que ver todavía con terrorismo de Estado, todo lo que es nueva denuncia, o cada vez que vienen nuevos testimonios, nuevos testigos, o elementos que son producidos precisamente por nuevos elementos de investigación, los abordamos, sosteniendo que podemos llegar a encontrar más cantidad de restos de personas desaparecidas. Si bien se hizo muchísimo, para nosotros el trabajo va a estar terminado, obviamente, cuando agotemos todas las instancias y todas las posibilidades de recuperar, ¿no es cierto?, cuerpos, ¿no? En ese sentido, La Perla hacía 20 años que estábamos trabajando y hubo un análisis de fotografías aéreas, fotografías satelitales que aparecieron hace 2 años recién y que permitieron hipotetizar que había lugares que había que buscar, ¿no es cierto?, y que podían tener elementos que brindasen mayor información y recuperación de restos. Y eso se pudo dar recién a partir de hace 2 años. El tema es central pensar de que esto no tiene una caducidad impuesta por un tiempo, decir, bueno, trabajamos hasta este año y hay algo así como un punto final. No hay punto final en esto, porque fundamentalmente la búsqueda, identificación y restitución de cuerpos tiene un principio que es humanitario. Y también en el tema penal, los delitos de lesa humanidad no tienen una fecha, digamos, de donde se pueden terminar esos juicios. Por lo tanto, sí, hay que seguir trabajando, consideramos que se hizo mucho, pero todavía mantenemos la idea de que pueden ser encontrados, ¿no es cierto?, más restos de víctimas de delitos de lesa humanidad, víctimas de la última dictadura. Sí. Yo quería hacer un agregado en esto. Obviamente todos estamos bien vinculando con esta fecha que se viene, ya que es el 24 de marzo y con el inicio de la dictadura más genocida. También es cierto, porque estaba pensando, no podía dejar de pensar, que es una fecha que nos trae el Navarrazo, que es anterior a la dictadura y donde también hay un montón de situaciones que hablan de todo este terrorismo de Estado que se iba construyendo para llegar a todo esto tan terrible que estamos viviendo. Pero también había algunas cosas de todo lo que dijiste que me quedan muy fuertes. Una es lo multidisciplinar. Sí. Quisiera que te expreses un poquito más con relación a quienes componen el equipo de antropología forense, más allá de los antropólogos que por supuesto tienen un rol y que vos hablás desde ese lugar sobre todo, ¿no? Sí, en el equipo, bueno, hay historiadores, hay antropólogos sociales, hay criminalistas, trabajamos también, hay periodistas también en el equipo que están trabajando todo lo que tiene que ver con cómo comunicar noticias precisamente sobre hallazgos de restos para dimensionar, ¿no es cierto?, el impacto que puede llegar a tener y los alcances que puede tener una noticia de estas. Tenemos gente también dentro del equipo, somos unas 40 personas en Argentina, hay una oficina también en México y hay otra oficina en Sudáfrica del equipo argentino de antropología forense. Y también en esto de lo multidisciplinar, los últimos años empezamos a trabajar con convenios con el CONICET, ¿no?, que tiene una sección que es Ciencia por la Justicia. Entonces, toda innovación científica que nos permita mejorar y nos pone a disposición nuevas técnicas, nuevas metodologías al alcance para la búsqueda e identificación, nosotros las estamos incorporando, ¿no? Tenemos convenios con esas instituciones que generan ciencia básica y que, por ejemplo, hemos utilizado sistemas que se llaman de prospección con un LiDAR o prospecciones láser desde aviones para sitios muy grandes,
veces estamos utilizando también otros elementos para lo que tiene que ver con la detección del origen de los cuerpos que estamos encontrando. Entonces, bueno, son elementos que nos permiten, ¿no es cierto?, estar siempre vinculados con todas las áreas de la ciencia, ¿no es cierto?, y tener un diálogo al cual aportan y mejoran tanto las expectativas de nuestras búsquedas como los resultados, ¿no? Y que son un lugar de crecimiento para cada uno de ustedes, que sin duda, en la medida que son otros discursos, otras prácticas, otras experiencias, los nutren a ustedes significativamente. Absolutamente. Y son todos los institutos, todos los egresados que trabajamos en el EAF, como todo lo vinculado a CONICET, son instituciones públicas, ¿no? Claro. También. Claro. Y que se han construido y sostenido durante todo este tiempo, y que también son ejemplo a nivel mundial, ¿no? Yo rescato esto porque también, viste, son muy bastardeadas y a veces en determinadas coyunturas políticas estas instituciones. Y son realmente, todo el mundo de afuera tiene una sana envidia de lo que hacemos nosotros, tanto en lo que tiene que ver con CONICET como en lo que se construyó y se pudo hacer aquí en la Argentina, vinculado como causa humanitaria de identificación y restitución, como también con el juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, bueno, es un área que, vista desde afuera, es como que somos ejemplo en el mundo en muchas cosas, ¿no? Así que bueno. Yo pensaba cuando vos te sumás, eras muy jovencito. Sí, sí. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes que se acercan al EAF? ¿Ha influido también para que estudiantes recién graduados, etcétera, etcétera, se interesen en esta práctica? Muchísimo. Ahora la mayoría de los integrantes del equipo son jóvenes que por suerte no vivieron la última dictadura, sino que son jóvenes egresados, la mayoría de ellos, y también muy interesados en lo que es búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas, para identificar y restituir y aplicar todo tipo de técnica y metodología que ofrece la antropología, sobre todo la antropología biológica, la antropología física y la arqueología, ¿no? Y fíjate vos también que, por ejemplo, en el ingreso a la carrera de antropología, soy docente de la Escuela de Antropología acá de la ONR, prácticamente un 80% de chicos que ingresan tienen como objetivo seguir forense para la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, hay una continuidad y por eso también tiene mucho que ver todo lo que es poder difundir la actividad, poder también ir a las escuelas secundarias, venir a las radios también, todos los encuentros que hacemos vinculados científicamente, es muy importante, ¿no es cierto?, para redimensionar históricamente y sociológicamente lo que fue la última dictadura, y también todo lo que demanda de aquí en más como trabajo científico aplicable, básicamente para el hecho de identificar, restituir y aportar a la justicia. La dimensión que tiene para un familiar que identifiquemos y restituyamos el cuerpo de su familiar es inconmensurable. Sí. Y es realmente, no podemos hablar de alegría en estos casos, pero sí que es una satisfacción enorme cada caso que nosotros podemos identificar y restituir. Es decir, bueno, hemos puesto al servicio nuestra profesión, todo lo desarrollado por las ciencias antropológicas, para poder identificar, restituir, y el efecto humanitario que tiene eso y reparador en las familias es enorme. Estamos hablando con Juan Nobile del equipo argentino de antropología forense, una enorme alegría para nosotros. Le damos un ratito para que tome un mate también, porque si no va a decir, fui a La Hormiga y no me dieron ni un mate. Ni mate. ¿Cómo es esto? Y otra cosa que mientras te escuchaba pensaba, digo por los años que tiene, ya 42 años el equipo, es como que ha pasado por todas los momentos también de nuestra democracia, sí, con todas las características que cada uno de esos momentos tuvo. El actual momento de negacionismo, otro momento de
mucho más acompañamiento y euforia y credibilidad en un montón de cosas. Otro momento inicial que debe haber sido terrible, porque también era la búsqueda, pero también con todas las miradas de todo lo que tenía que ver con la represión, que no se sabía cuánto estaba mirando para ir sobre ustedes también. Sí, yo cuando vos comentabas esos años, también en un punto pensaba, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero como que los genocidas no se vieron venir esta cosa, ¿no? Cuando empezaron a ver que, bueno, nosotros por ejemplo que tenemos el caso de los urgentes, que lo tenemos ahí, lo estamos escuchando, las declaraciones y todo, en el caso de los urgentes hubo doble desaparición, o sea, cuando los tipos vieron que corrían un peligro, entre comillas, ¿no?, de que se supiera qué había pasado con esos 7 chicos, los volvieron a desaparecer, quemaron los restos. A la osamenta, claro. Quemaron los restos. Claro, esto un poco todo lo que comentaba. En 1984 y 1985 hubo prácticas de intentos de borrar huellas. Creo que en los 70 jamás pensaron en esto, ¿no? En que podría a futuro haber equipos que permitiesen, ¿no es cierto?, la identificación y la búsqueda de restos. Porque en eso creo que no pensaron nunca. Que una vez esqueletizados podían ser todos iguales, que ya estaba. Sí. Esto de también los vuelos de la muerte, víctimas de vuelo de la muerte, algunos cuerpos aparecieron tanto en Argentina como en Uruguay, en las costas, fueron inhumados como en y se pudieron identificar también, ¿no? Pero yo creo que es una dimensión. Algo similar a lo que vos marcabas, Ani, sucedió en Chile con el traslado de todos los sepultados. Yo me hacía, perdóname, esta pregunta. Cuando uno piensa en antropología, desde el no saber, que es mi caso, piensa en una ciencia que se ocupa del hombre, del ser humano en su totalidad, en su advenimiento. Y digo, ¿en qué momento en la cabeza del que eligió eso y que se siente atrapado por esa curiosidad que todos tenemos, pero no todos lo profesionalizamos, cuando esa vinculación del estudio se da con el crimen, el hombre y el crimen, el hombre y el entorno, el hombre y el agua, el hombre y los animales, qué sé yo cuánto, el hombre y el crimen, y encima el hombre, el crimen, el Estado y la opresión, nos dejan estas huellas que no son las mismas huellas que ir a encontrar alguna vasija o alguna cosa que nos indica. En ese sentido, claro, cuando yo estudiaba, y la mayoría de los antropólogos estudiábamos, bueno, podíamos seguir orientaciones socioculturales, arqueológicas, biológicas, que previamente nos preparan más que nada para vincularnos, en el caso de la arqueología y la bioantropología, a culturas y procesos socioculturales de muchos años atrás, ¿no? Lo que hace un arqueólogo tradicionalmente cuando excavas restos de cementerios prehistóricos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido uno se va y se preparaba para eso. La antropología forense, por eso dije que también no surgió como una cuestión intrínseca de la disciplina, sino que surgió como una demanda social. Claro. Había que aplicar las mismas técnicas y métodos que te enseñaban en la facultad para buscar, excavar y analizar un cuerpo. Desde los antropólogos biológicos a partir de un esqueleto se puede determinar si corresponde a un hombre o a una mujer, se puede estimar la estatura, la edad, todos los elementos que tienen que ver con la muerte de esos restos, y también patologías, fracturas que tuvo en vida, ¿no? O sea, eso es lo que te preparan básicamente para estudiar poblaciones prehistóricas, ¿no? Y eso era lo que había que aplicar acá. Claro. Pero con una dimensionalidad que en ese momento, cuando se empezó a trabajar en forense, todavía no teníamos totalmente, no éramos conscientes, no había grandes estudios sobre arqueología de la violencia en tiempos recientes, por ejemplo, ¿no? Que sería esto, lo que estamos trabajando. Básicamente es eso, es tener o empezar a generar un conocimiento a partir de la práctica misma sobre
aplicar técnicas y métodos de la antropología tradicional a un contexto muy reciente, ¿no? Excavar restos que no tenían más en ese momento, cuando empezamos a trabajar, que no tenían más de 7, 8 años de inhumados en los lugares que estaban, y a partir de ahí poder generar variables como sexo, estatura, edad, características generales, patologías, que nos permitiesen vincularlos a lo que nos había dicho algún familiar. Y así se fue armando muy artesanalmente esta área que era lo forense, ¿no? Que es decir, bueno, aplicamos los mismos técnicos, los mismos métodos, pero a un tiempo muy reciente, y también no éramos, si se quiere, no dimensionábamos que en el año 84, cuando empezamos a trabajar en todo esto, también era un momento que, si uno lo pensaba mucho, decía, bueno, no hay que meterse en esto, porque era un tiempo, o sea, como mencionaba Carlos, trabajamos en distintos periodos de esta democracia. Y este primer momento era un momento, en el 84, de una democracia que no surgía tan fortalecida. O sea, mucha gente pensaba que en cualquier momento venía otro golpe de Estado, y de hecho hubo levantamientos que intentaron, de alguna manera, poner en jaque la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, bueno, esa dimensionalidad no teníamos. Pero el hecho de que el método era utilizable y era efectivo, o sea, excavar, analizar en laboratorio y poder identificar y restituir, sí se pudo probar perfectamente, y que, bueno, eso empezó a generar una expectativa en todo el colectivo de familiares, que obviamente es los que empezaron a impulsar todo lo que tenía que ver con la práctica de exhumación e identificación, ¿no? Entonces, bueno. Es en alguna medida el descubrimiento de una verdad, exacto, pero que se comunica sin que uno, por lo menos yo, sepa de qué manera va a ser recibida por la totalidad de la sociedad. Sí. Todos los que estamos acá sabemos de qué estamos hablando. Uh-huh. Pero seguramente cuando un dato científico, que se encontró los restos de unos indígenas que tienen 25.000 años, eso inmediatamente el que lo lee lo cree. Dice, si estos son científicos, encontraron esto de ser verdad. Sí. Cuando vos comunicás que se encuentra gente que estaba desaparecida, se identifica, tirás una verdad que no sé si todos están preparados para escucharla, si todos quieren escucharla. Incluso hay quienes, los victimarios, lo niegan, sí, entendiendo que tiene cierta posibilidad que eso que él niega sea acompañado por otro. Sí, en ese sentido, dos cosas. Es muy interesante lo que planteas. Cada identificación la estrategia científica que utilizamos no deja lugar a dudas de ninguna de las identificaciones. O sea, llevamos al extremo todo lo que es el control de cada uno de los pasos para identificar. Bien, porque sabemos también que si una sola identificación se pone en duda y es dudosa, se nos cae todo. Entonces, científicamente, todo lo que es el análisis genético, los protocolos que utilizamos para esos análisis genéticos son y están establecidos como de primer nivel mundial. Nuestro laboratorio genético es el mejor calificado en el mundo. Es el laboratorio LITMO de Córdoba, que es el laboratorio del equipo argentino de antropología forense, para identificación de víctimas de terrorismo de Estado. Y segundo, que siempre, científicamente y judicialmente, dejamos muestra de resguardo. O sea, si alguno duda, bueno, chequéelo usted, no tenemos ningún problema, al contrario, vaya, chequéelo. Por lo tanto, no se ha puesto, digamos, ningún abogado defensor de victimarios nos puso en duda nunca ningún tipo de estudio que nosotros dimos. Sí, por ahí lo que nosotros percibíamos es que cuando se daban estas noticias de que hallamos fosas, identificamos, en general los comentarios muchas veces era que la población en general sí ponía en duda, porque no dimensionaba mucho, ¿no?, lo que hacíamos, ni tampoco se logra dimensionar muy bien a veces el tratamiento científico que tiene todo esto, ¿no? Pero en ese sentido tratamos de que al familiar, cuando le damos un informe de identificación y restitución, le decimos precisamente todo eso. Toda duda que tenga, usted la puede chequear. Si usted tiene duda de la identidad, puede hacer los análisis en el laboratorio que usted quiera y tratar de canalizar, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cuestiones para que no queden precisamente lugares a dudas. Pero a veces
Recuerdo cuando encontramos las fosas de Tucumán, del batallón Miguel de Ascuénaga, salió publicado en todo el mundo, en todos los diarios del mundo. Y en todos los diarios del mundo, fuera de Tucumán, había como un, no sé, reconocimiento enorme, ¿no? Al trabajo. Pero en Tucumán todos ponían en duda. Es más, mandaban cosas, salía la foto de nosotros trabajando y decían, no parecen arqueólogos. Esto es un montaje, decían, como que era muy difícil. Pero también tiene que ver con una cuestión sociológica, ¿no? De decir, ver la foto de una fosa común en el interior de un batallón, o sea, de un lugar oficial de las Fuerzas Armadas, con la dimensión y la crudeza que tienen esas fotografías, y decir, yo vivía a 2 cuadras de acá y no puedo creer que esto esté acá, por ahí te genera, esto no es verdad. No es como ser. La primera imagen es como que vos... Eso también pasaba en los campos de concentración nazi, ¿no? La gente que vivía cerca, pero esto nosotros no nos dimos cuenta nunca, no vimos nunca esto, ¿no? Vos sabés que, pero hay como una estrategia de defensa en eso, ¿no? Nosotros también. Cuando estuvimos en Berlín, hay un museo al aire libre, digamos, ¿no? Que son, es impresionante. A mí me impresionó mucho por esto que vos acabás de decir. Son todas como losas, ¿no? Son como monolitos que serían prismas verticales. Y están todos ubicados así en una zona como de altibajos, ¿no? Sube y baja. Entonces algunos quedan como más altos, otros más bajos. Pero tiene una característica que a mí me choqueó. Vos desde afuera vas caminando, porque es todo como una gran manzana, ¿no? Entonces vos vas caminando alrededor, pasan los colectivos, pasan los autos, y vos podés ver lo que hay allá abajo, pero vos seguís tu vida. Y a la vez te metés adentro y allá abajo medio mirás para afuera y ves que la gente pasa y sigue su vida, pero vos estás metido ahí adentro. A mí me pareció muy simbólico, digamos, muy de entender muy eso, opresivo, porque ¿no? de repente esa situación. caminás entre paredes y vos quedás allá abajo porque el suelo es ondulado con una gran depresión, a lo mejor de 6-7 metros de profundidad. Entonces en un momento vos quedás allá abajo caminando. Pero se ve afuera. No, es muy conmovedor. Es tremendo. Bueno, Juan... Como cada vez que viene Juan acá, podríamos hacer como 6 programas. No se termina. Agradecerte enormemente. Yo, para cerrar, a lo mejor hay una pregunta que de todas las veces que has venido no la hicimos. Hay mucho conocimiento, sobre todo porque eran muy conocidas algunas de las personas. Estoy pensando en Azucena Villaflor, por ejemplo, cuando aparece en el mar. ¿Qué ha pasado en nuestro río Paraná? Bien. Con relación a este tema. Bueno, nuestro río también se usó como un lugar de deposición de cuerpos, ¿no? Como estrategia de desaparición de cuerpos. En ese sentido tenemos muchos hallazgos en el río. El caso que más me viene ahora, pero es el de Isabel Carlucci, por ejemplo, que su cuerpo fue encontrado en el río Paraná. Y como ese cuerpo, también tenemos no menos de unas 12 menciones de cuerpos arrojados precisamente al río Paraná. Y que en estos casos, como en Azucena, en el tema de víctimas de vuelo de la muerte, esos cuerpos salían a superficie, ¿no? Y podían ser hallados, y como eran hallados, eran ingresados como NN en los cementerios más cercanos. Los cuerpos hallados en el río Paraná fueron ingresados en los cementerios más cercanos, tanto en Rosario, en San Lorenzo, San Nicolás y San Pedro, por ejemplo, ¿no? Y que eran de víctimas de acá, muy probablemente de víctimas de acá de Rosario. Entonces también es un lugar que se utilizó como estrategia de desaparición. Y que así como no podemos dar un número exacto en el mar de víctimas de vuelo de la muerte, es muy difícil también dar un número de cuántos cuerpos pudieron ser víctimas de haber sido arrojados también al río Paraná, ¿no? Algunos aparecieron, pero una cantidad que no podemos especificar bien pudo haber, quizás no tengamos posibilidad de recuperarlos. Una cosita nomás que quería preguntarte también, porque a veces me parece que ustedes también trabajan con situaciones post
dictadura, digamos. O sea que a lo largo de la democracia, que sabemos que también hubo asesinatos, hay desapariciones. O sea, digo porque por ahí a veces la gente cree que solamente se está trabajando. Nosotros comenzamos trabajando exclusivamente y por esta demanda social con víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? De última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Pero desde hace ya bastante tiempo también estamos abordando casos de desapariciones en democracia. Que en ese sentido también seguimos tomando la misma metodología para trabajar. Ahora estamos elaborando un Banco Nacional de Datos Genéticos de Familiares de Desaparecidos en Democracia, por ejemplo, ¿no? En el cual, digamos, la dimensionalidad es incomparable a una estrategia utilizada por el terrorismo de Estado. Pero en las desapariciones actuales hay algunos elementos que marcaron esa escuela del terrorismo de Estado, ¿no? En el sentido de que, primero, hoy no te puede desaparecer nadie. Cuando te desaparece y se sostiene en el tiempo el estado desaparecido de una persona es porque hay una estructura detrás. Bien. El segundo punto es que también vinculándolo, si quiere, con dictadura, hay casi siempre en los casos de desaparición en democracia una puesta en duda de la conducta de la víctima. La toman, ¿no es cierto?, como personas que sus comportamientos la llevaron a desaparecer, ¿no? Protestar con los indígenas, ser mujer y andar de mochilera sola, ser mujer y andar con un hombre casado, ser pobre y andar robando para la policía. Esas conductas, digamos, y no quiero mencionar los nombres, pero son nombres de personas que nosotros estamos buscando, ¿no? Generalmente también en la mayor caso de desapariciones hay una fuerte violencia vinculada a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Entonces, bueno, estamos trabajando también en eso. Y también en Argentina estamos trabajando con genocidios que hubo sobre pueblos originarios, que fueron llevados también como delitos de lesa humanidad, como por ejemplo en Apalpí, ¿no? Que fue abordado también por nosotros. También se está procesando un caso en San Antonio de Obligado, en el norte de Santa Fe, al lado de Las Toscas, que en 1886 también hubo una matanza. Estamos trabajando también con lo que son los fusilamientos en la Patagonia, que hacen a esto de la Patagonia rebelde a principios del siglo XX. O sea, en ese sentido, vemos la violencia institucional del Estado-Nación argentino como un proceso histórico donde quizás su mayor versión, esto de eliminar enemigos, fue la última dictadura, pero que previamente también hubo indicios y que incluso cosas que se aprendieron históricamente. Después de la masacre de Napalpí, La Voz del Chaco publicó, por ejemplo, las fuerzas, el Ejército Nacional reprimió un intento de Malón. La Paz volvió a la colonia de Napalpí, ¿no? Y fue una matanza, fue una masacre concretamente. Pero eso de la utilización de los medios, de que siempre las Fuerzas Armadas han venido a poner orden, son enfrentamientos, ya venían, digamos, son parte de estrategias que obviamente debemos aprenderlas en esas dimensiones históricas, sociológicas, antropológicas, para poder comprender también cómo se manifiestan actualmente, ¿no es cierto?, estos procesos de desaparición, lamentablemente. Juan, una enorme alegría que hayas venido, la satisfacción de compartir con vos un montón de cosas, y no hace falta que lo diga, pero ya sabes, la radio está abierta para todo lo que quieran, tanto el equipo como vos personalmente. Particularmente yo los admiro todo el trabajo que hacen, y en esta radio obviamente que me siento re cómodo, como en mi casa, y es como estar charlando siempre con amigos, y por eso, bueno, a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Juan Noble en Radio La Hormiga 104.3, nos vamos con Sergio Francisi y la música. Hay veces que sueño que vuelvo a Argentina, montado en el aire, bajando del sol. En casa me espera 1.000.000 de amigos, la vieja, el canario y el fungimarrón. La Endija, un momento de radio para encontrarnos con lo que no siempre se divisa ni escucha. FM La Hormiga,
104.3, Radio Comunitaria. Hay veces que sueño que vuelvo a Colombia, que me hago el otario y no